transgresoras y soñadoras, las brujas que salen. Bueno, este lunes pasado se realizó en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación la presentación de una obra autogestiva, interdisciplinaria, colectiva, en forma de libro, de la que hemos hablado en este programa con una de sus autoras, con Melissa García. El libro Si los juzgados vieran tu belleza, que ya lo tengo aquí en mi poder. Melissa es abogada, es titular de Abofem y nos contó cómo, junto con la psicóloga Marina Martínez y con la periodista Cecilia De Becci, gestaron este libro que aborda en principio la trama, la compleja trama de la violencia de género a partir de la historia en primera persona, y esto no es menor, de 7 mujeres que la sufrieron. Como un poco profetizamos en este programa cuando hablamos con Melissa, fue un verdadero aquelarre, fue un momento, un encuentro muy hermoso que contó, además de la presencia de las 3 autoras, de 2 leyendas, de 2 mujeres que aportaron, que aportan, que aportarán muchísimo a los debates de género. Estamos hablando de la filósofa Diana Maffía, que además escribió el prólogo del libro, y de la abogada y referente de la defensa de los derechos en general, pero sobre todo los reproductivos de las personas gestantes, Nelly Minchersky, bueno, referente absoluta de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Por eso queremos compartirles algunos momentos de este encuentro, algunas reflexiones que fueron incluso más allá del libro en sí, se metieron en la coyuntura de este presente tan hostil que estamos viviendo, pero sin dejar de celebrar esta obra, este encuentro y la capacidad de las mujeres, la capacidad que tenemos las mujeres a resistir estos momentos difíciles. Escuchemos en primer lugar a Diana Maffía, que bueno, agradeció la posibilidad de escribir este prólogo, valoró la descripción detallada de la gran cantidad de circunstancias que implican la violencia de género, como así también los recursos que este libro brinda, pero también se refirió a algo muy, muy especial. Escuchémosla. Quiero pensar con ustedes el contexto en el cual estamos presentando este libro, porque a veces parece que viviéramos una ficción. Se está discutiendo en las Naciones Unidas el Pacto del Futuro. ¿Qué convenio, qué acuerdo van a hacer los distintos países en relación con los derechos humanos? Argentina era un país pionero en toda la Agenda 2030, en toda la agenda del futuro en derechos humanos que se proponía Naciones Unidas. Éramos un ejemplo de cómo se legislaba, cómo se aplicaban las normas, de qué manera intervenían los movimientos sociales, en particular el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad de género, de la diversidad sexual. Pero la canciller Mondino acaba de decir: Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto, ese desarrollo, a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Quiero que entendamos esto, porque la agenda de derechos humanos que está proponiendo Naciones Unidas tiene 3 ejes transversales, que son derechos humanos, igualdad de género y multilateralismo. Los 3 ejes están siendo destrozados por la política local. Ni hablar los retrocesos en políticas de género y políticas dirigidas a las mujeres y diversidades, ni hablar la cuestión de derechos humanos, que se ha desmantelado porque se ha considerado que era un lenguaje ideológico y no un acuerdo civilizatorio que se tiene desde mediados del siglo XX como marco de las acciones de todos los países del mundo. Y la multilateralidad, que era algo defendido con posiciones que no se jugaban a favor de países que están teniendo guerras en este momento, eso también se ha roto. Y lugares con los que no tendríamos por qué fijar posiciones unilaterales, lo estamos haciendo como país. Esta destrucción de estos ejes transversales, derechos humanos, equidad de género y multilateralismo, implica que nos quedamos afuera del mundo en términos de derechos humanos. Argentina, el país que se construyó su retorno a la democracia en función del nunca más. Es en este contexto que los movimientos de mujeres y diversidades construyen políticas de derechos humanos y construimos desde la sociedad civil maneras de luchar contra la violencia y concebirla
como violencia de género. Así describía Diana el contexto actual en el que se presenta este libro para hacer un poquito más adelante mención a los recortes en las políticas de género y también analizarlo de una forma muy interesante. Sigamos escuchándola. Luego, pensar esta paradoja de que hace ya muchos años que estamos luchando contra la violencia con normas, con tratados internacionales como CEDAW, Belém do Pará, que afortunadamente los tenemos en la Constitución porque si no ya habrían sido quemados en la pira, diciéndonos si los derechos humanos le interesan al mercado, ya los va a atender el mercado, ¿no? Bueno, afortunadamente están en nuestra Constitución. La paradoja de que la violencia no cede. La violencia no cede, el número de femicidios no baja tan abruptamente como esperamos cuando creamos institucionalidad de género, como hemos hecho con un ministerio, cuando creamos presupuestos con perspectiva de género, políticas públicas, personas especializadas en atención de violencia, todo lo cual ha sido desmantelado. Pero no pudimos ofrecer como prueba de lo imprescindible de estos recursos más que un contrafáctico. Un contrafáctico es una afirmación que va en contra de lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es que no ceden las cifras de femicidios y su número es casi inalterable. El contrafáctico es qué habría ocurrido si ni siquiera hubiéramos tenido estos acompañamientos, pero esto es contrafáctico, no lo podemos probar. Lo podemos imaginar porque las mujeres sabemos, quienes intervenimos en cuestiones de violencia, contra qué nos tropezamos. Entonces sabemos que habría sido infinitamente peor, pero no lo podemos probar en números. Diana Maffia, quien prologó este libro, Si los juzgados vieran tu belleza, que también se refirió a algo de lo que se habla muchísimo en los contextos de violencia, y desde el afuera se critica esto de que, ¿por qué no habló antes, no? ¿Por qué aguantó tanto? ¿Por qué no dijo algo? ¿O por qué volvió con el agresor, con ese hombre con lo que él le hacía, ¿no? Escuchemos a Diana hablando sobre lo difícil, lo complicado que es salir de este silencio. Otro problema que está también abordado con esta sensibilidad y esta complejidad, y es que las personas, las mujeres, tenemos mucha dificultad para expresar lo que nos pasa, en parte porque hay una naturalización de las violencias, entonces muchas veces se destaca una violencia, en general la violencia física o la violencia sexual, es la que hace despertar, reaccionar y recurrir a ayuda, pero luego se empieza a decodificar todas aquellas formas de violencia sumadas que han estado sin registrar y sin emitir queja, porque es lo que se espera que sea la vida de las mujeres. Cada persona, en la complejidad de la vida y de la subjetividad de cada persona, tiene mayor o menor dificultad, pero en general mucha, para transformar en palabras aquellas experiencias que son arrasadoras, como son las experiencias de violencia. Ante una experiencia arrasadora hay que buscar una manera de traducir en palabras porque es el mecanismo de la comunicación y es lo que tenemos en común para poder transferir esa experiencia a la comprensión de otra persona, pero no siempre encontramos las palabras adecuadas porque no siempre esas experiencias tienen nombre. Una de las construcciones del feminismo es ponerle nombre a estas experiencias. Nominar es una parte de la política. La política del nombrar, además del lenguaje inclusivo, la política del nombrar tiene este alcance de ponerle nombre a esas experiencias compartidas para poder decirnos lo que pasa. Entonces, esa primera barrera, que es hablar de las violencias, es también el inicio de una etapa completamente diferente. Si logramos que las personas puedan manifestar, hablar de sus violencias, podemos hacer un trabajo colectivo, comparar las experiencias, compartir las experiencias con otras mujeres. Y si vemos que en ese compartir las experiencias hay similitudes, si vemos que nos han dicho frases similares, ya no es un problema individual y personal, no es qué hice yo para que ocurrieran estas cosas, qué puedo hacer por lo tanto para evitarlas, no es el camino individual de algo que me ocurrió y que tengo que tratar de contrarrestar, sino que comienza a verse que hay un patrón de sistematicidad y ese patrón me lleva de lo personal a lo político.
Ese es el extraordinario efecto del lenguaje. Primero poder comunicar, pero también poder encontrar lo que hay en común. Hermoso todo lo que nos cuenta Diana Maffia. Por último, les quiero compartir una pequeña explicación de ella. Ella finalmente termina leyendo parte del prólogo, una pequeña partecita del prólogo, y elegí esta partecita en la que ella explica la esencia del libro y también la esencia del título, ¿no? Del título, Si los juzgados vieran tu belleza. Si escuchan las mismas frases y viven las mismas violencias, la percepción da un salto de lo personal a lo político. Las herramientas para enfrentar esas violencias cambian. Surge la solidaridad y la resistencia colectiva. Este cambio de lo personal a lo político saca a esas mujeres de la oscuridad y las transforma en luchadoras. Es esa lucha la que las autoras ven como belleza, como brillo en la oscuridad de los procesos judiciales, una conjunción entre lo ético y lo estético. Si los juzgados vieran tu belleza, no es la belleza del dolor o del sufrimiento, es la belleza de la lucha, la belleza de la capacidad de superar esa situación, lo que tiene de activo, de ejercicio activo, de agencia activa, esa mujer que aunque sufrió violencia no fue derrotada. Por supuesto que también hablaron las autoras del libro. Escuchemos un pedacito de cada una nada más. Bueno, Melissa García, con ella ya habíamos hablado, titular de la ABOFEM, que agradeció a las presentes, a las expositoras, a sus compañeras, y en un momento se refirió al valor intrínseco de este libro. Y es ahí donde para mí me parece la parte más valiosa de lo que es justamente la lucha feminista, que tiene que ver con el compartir desde los lugares que nos toca esos relatos que son la historia de mujeres que luchan y que, más allá de la lucha en lo personal, es tratar de salir de situaciones terribles como es la violencia de género, pero a la vez que confiaron en brindarnos esos relatos para que puedan estar en un libro. Y en algún punto me parece que esa es la parte como más sí, tierna y más revolucionaria de lo que nos mueve desde las luchas feministas, que es un poco lo que decía Diana y también lo que decía Nelly, que ninguna otra viva una situación así, es alzar la voz para que ninguna otra viva una situación como la que ellas han vivido. Ella era Melissa García y también habló otra de las coautoras, la psicóloga Marina Martínez, que es mamá a su vez de Melissa. ¿Y saben qué? Nos nombró las brujas. No podemos dejar de pasarle el breve momento en que se refirió a la charla que nosotras habíamos tenido con Melissa cuando dábamos a conocer la presentación del libro. Mucho amor. Como a este libro, que bueno, que es el primer libro, o sea, que sale a la luz, que ve la luz, una metáfora hermosa que utilizó las brujas de Salem, no me acuerdo el nombre, bueno, que es parir, ¿no? Pero parir no, justamente no en el sentido que el patriarcado le da, ¿no? Con la impronta religiosa de parirás con dolor, sino en lo que implica ver que crece, sentirlo crecer, sentir que dentro de nosotras, ¿sí?, creció esa necesidad de decir lo que decimos en el libro, ¿no? Y me pareció una metáfora hermosa, así que bueno, la tomé. Y finalmente la tercera coautora de este libro habló, Cecilia De Becci, que me pareció muy interesante su explicación acerca de por qué quiso que este libro fuera escrito de la forma en que está escrito, ¿no? Algo que también fue muy valorado por quienes estuvieron en esta presentación, y se refirió realmente a lo que es el arte como elemento de transformación y como un elemento absolutamente revolucionario y necesario en estas épocas. Bueno, yo pedí que se utilizaran las herramientas de la literatura porque no quería que fuera un libro académico, quería que fuera un libro de conexiones humanas
y creo que la única manera de lograr esa profunda conexión humana es empezar a darle un valor fundamental a las expresiones artísticas, que hoy están tan devaluadas, pero en realidad las herramientas artísticas nos permiten poner en valor todas las cosas que suceden en nuestra sociedad. Bueno, y dejamos para el cierre de este informe las palabras de ella, de Nelly Minchersky. Nelly tiene 95 años y la verdad, escucharla, estar ahí con ella, que sea tan sensata, tan lúcida, tan cálida, también valorando el trabajo de otras generaciones de mujeres y que esté, bueno, como Norita, ¿no? Siempre apoyando cada una de las causas. Fue realmente muy emocionante. Esto decía ella en la presentación de Si los juzgados vieran tu belleza. Hoy es un día, a pesar de todo, la tragedia que estamos viviendo, para celebrar. Porque presentar un libro es un acto muy hermoso. Escribir un libro es un acto muy hermoso. Entonces, celebremos que hoy 3 mujeres están presentando una obra, un producto muy hermoso. Y es difícil decir hermoso de algo que relata una historia tan dura, pero cuando ese libro es un instrumento para que otras mujeres no repitan, como dice Naciones Unidas, cuando hace un informe o cuando se hace un convenio con un país que tiene que cambiar, es una medida de no repetición, es un instrumento más, y ojalá hubiera muchísimos más, para que las mujeres dejemos de ser víctimas, nada más que por ser violentadas, nada más que por el hecho de ser mujeres. Nelly Minchersky, ahí, informada, metida en la realidad que nos toca, ella también hizo mención a esto que estamos viviendo. Escuchemos una pequeña reflexión de ella. Porque hoy habló muy bien Diana de qué momento estamos viviendo. Y tenemos que celebrar también, porque las mujeres tenemos esa actitud, en medio del desastre, vemos qué recursos tenemos y cómo vamos a seguir luchando. Ya lo dijo Diana, qué suerte que mujeres en 1994 estuvieron ahí presionando para que se incorporaran los tratados de derechos humanos, porque si no, ya no los tendríamos. Y tenemos que sentir también profundamente esto, que hoy la ley 27 está vigente, que los tratados de derechos humanos están y son constitución de nuestro país, y eso tenemos que sentirlo porque son los instrumentos que tenemos para luchar contra este fenómeno disruptivo, trágico que nos está ocurriendo. Bueno, y finalmente, ya sí, para terminar este informe, recuerden que pueden comprar el libro por Instagram, en @si los juzgados vieran. Está hecha la propuesta incluso a partir de la diputada Mónica Macha para que sea declarado de interés legislativo. Y nos vamos con esta última pequeña pero valiosa reflexión de Nelly Minchersky explicando por qué gobiernos como este, por qué gobiernos como el de Milei, por qué los gobiernos de derecha nos tienen tanto, pero tanto miedo a las mujeres. ¿Qué pasa mientras tanto? Que la sociedad civil es la que en este momento, y las mujeres, los feminismos como sujetos políticos fundamentales, como lo hemos acreditado en todo este tiempo, porque por algo, ¿por qué razón nos tienen tanto miedo, nos tienen tanta rabia, diría yo, hay tanta crueldad, tanto desprecio? Porque no somos las mujeres, no tenemos la meritocracia como la zanahoria que le pone Milei a los hombres. Porque Milei no puede ir a pruebas como nos ataca, pero los homicidios, femicidios van a seguir ocurriendo, la violencia sigue ocurriendo. Entonces, ¿con qué discurso puede convencer, con qué zanahoria va a caer a las mujeres, que somos la mitad del país?
¿Y por qué digo lo de la sociedad civil? Porque ahora tenemos todo esto que brindaban la Socorri, el Ministerio de Mujeres, mal y bien, el Ministerio de Salud, que ha hecho una campaña excepcional en favor de la ILE, en favor de desarrollar todo el Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Lo tenemos que hacer la sociedad civil. Y esto es un producto de la sociedad civil. Es eso. Esto es un arma importantísima. Dentro de 7 días sabemos que vas a estar escuchándonos. Es fácil adivinarlo. Para eso somos brujos.